Es bueno vitorear a la patria, pero mejor es ayudarla a vivir, contribuyendo a su engrandecimiento, progreso y libertad. Enrique Carlos Alberto Mosconi nació el 21 de febrero de 1877 en Buenos Aires. Él era hijo de un italiano, Enrico Mosconi, que va a venir a la Argentina contratado por el gobierno de Santa Fe. ¿Cuál era la función que tenía Enrico Mosconi? El tendido de una serie de líneas de ferrocarril. Tenemos que tener en cuenta cuál era el contexto de la Argentina en esos momentos. La Argentina viene encarando hace unas décadas un proceso de modernización que se va a acelerar a partir de la presidencia de Bartolomé Mitre. Se caracteriza por el tendido de las líneas de ferrocarril, por el tendido de las líneas de telégrafo, por traer expertos, científicos, artistas, para que esa Argentina que se había quedado en el tiempo, porque había estado concentrada en todo lo que había sido su proceso de guerras civiles, se modernice. En ese contexto viene el padre Enrico Mosconi y va a conocer a una criolla, a María Juana Canaveri, que viene con una larga tradición de familia castrense. Había dos tíos de él que se habían destacado mucho. Uno era Tomás Onésimo, que era sacerdote, era capellán castrense, y el otro tío, que era Ángel, había participado junto al general Roca en las campañas al desierto. Enrique va a escuchar de parte del padre todo lo que son los relatos vinculados con su actividad profesional, con los ferrocarriles, con el progreso, y por parte de la madre, todo lo que eran las historias familiares vinculadas con el ejército. La familia va a estar un tiempo en Italia. Ahí va a fallecer la madre y después ya se radican definitivamente en la Argentina. Enrique en 1891 decide ingresar al Colegio Militar de la Nación y va a egresar como oficial del arma de infantería. Cuando egresa del Colegio Militar pide hacer la carrera de ingeniería, que en esos momentos no se dictaba específicamente en el ejército. Entonces, ¿dónde la cursa él a partir de 1896? En la Universidad de Buenos Aires. Cuando él egresa como ingeniero, le tocan destinos en la Patagonia. Es una tierra que está muy poco poblada, con una baja densidad de población. ¿Qué es lo que va a haber? Y hace falta ferrocarril, hace falta caminos de montaña, hacen falta puentes. Y ahí empieza una característica que fue propia de Mosconi, que la compartió también con Savio y con Riccieri, que fue ver la necesidad de esa simbiosis que se dio en los tiempos de San Martín y Belgrano entre el pueblo y el ejército. Él imaginaba a los ingenieros militares en combate, tendiendo campos de mina, alambrados, puentes, tomando fortificaciones enemigas, pero también imaginaba a los ingenieros en la paz, tendiendo puentes, ferrocarriles, abriendo picadas en los caminos de montaña para lograr el progreso, para que transiten las unidades militares, pero también los civiles. Imaginaba esos ferrocarriles llevando soldados, llevando caballos, llevando hombres, pero también llevando mercaderías y pasajeros. Entre 1904 y 1911 va a estar en Europa. Europa, como ya es hace muchísimos años, es la vanguardia en cuanto a la ciencia, la tecnología y los avances también en el campo militar. Es un mundo que ha cambiado mucho, ese mundo que empezó a tener un cambio profundo a partir de 1740 con la Revolución Industrial, con la incorporación gradual de la energía a vapor. Esa energía a vapor reina prácticamente hasta fines del siglo XIX. Desde mediados del siglo XIX ha empezado a utilizarse, experimentarse con la energía eléctrica, que la empieza a complementar, y también con otra forma de energía, que son los combustibles derivados del petróleo. Entonces, lentamente vamos a ver cómo la energía a vapor empieza a ser desplazada por la energía eléctrica y por la de los combustibles de origen fósil. También hay grandes avances en la metalurgia, entonces eso repercute en el mundo militar. Si uno quería entender cómo era el ejército del futuro, ¿dónde lo tenía que ver? En Europa. En Francia, en Alemania y en Gran Bretaña. Y especialmente en Alemania, porque el ejército más prestigioso era el alemán. Qué tácticas emplean, cómo se combinan las armas, qué armas utilizan. Se está incorporando lentamente también el avión como arma de guerra, y todo eso es lo que va a ver Mosconi a Europa. Es el auge del imperialismo, estos estados que tienen unas enormes industrias que necesitan materias primas, las obtienen de las colonias, por eso hay una competencia muy fuerte entre ellas en Asia y en África, para tener más colonias para obtener materias primas. Y esa competencia a corto plazo
va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Por eso esos ejércitos europeos, cuando Mosconi está en Europa, se están preparando para la guerra. Y simultáneamente en la sociedad civil hay un progreso enorme. Es una etapa en la cual la gente tenía un buen nivel de vida de la mano de la incorporación de todos esos avances. Por eso se decía en esta etapa que se conoce como la Belle Époque, la Bella Época, que Europa bailaba sobre un barril de pólvora. Los cafés en Francia llenos, la música, el lujo, pero simultáneamente se armaban hasta los dientes porque sabían que podía haber una guerra, que efectivamente esa guerra va a llegar en 1914. Y Mosconi puede ver todo eso, puede ver en funcionamiento el ejército alemán, las maniobras, la combinación de armas, la nueva tecnología, especialmente la que está destinada a los ingenieros. Y eso cuando vuelve a la Argentina, lo trae a la Argentina también. Con esto podemos decir que cierra una primera etapa en la vida de Mosconi que va desde el nacimiento hasta la vuelta del viaje a Europa. Y se inaugura una segunda etapa en la vida de él. Quizás es la menos conocida, que es la que va de 1912 a 1916. Porque él cuando está en Europa, él empieza a visualizar la importancia de la aviación. Cuando muchos eran incluso detractores de la aviación, si uno ve las imágenes, las fotos de los aviones de la época, realmente había que ser muy corajudo para subirse. Tela, madera, no tenés instrumento de navegación. Muchos la deben haber visto, la foto de los pilotos enfundados en unas camperas de cuero, con unas antiparras, unos gorros. La cabina no estaba cerrada. Daba miedo subirse a un avión. Y muchos no veían futuro en eso. Pero Mosconi ve el futuro en la aviación. De hecho, él va a decir que la aviación tiene que ser la quinta arma del ejército. Todavía no hablamos de la Fuerza Aérea Argentina, porque la Fuerza Aérea Argentina nace como fuerza independiente recién en 1945. Si hablamos de Mosconi, hablamos del petróleo. Ahora, si hablamos de aviación, hablamos de Jorge Newbery. Y ahí es donde se encuentran estas dos personalidades excepcionales de la historia argentina. Inicialmente la aviación no nace dentro de nuestras Fuerzas Armadas, nace del mundo civil. Y Newbery, que era un hombre que tenía bastantes recursos económicos, era realmente un personaje, era un aventurero fanático del esgrima, es el que trae el boxeo. Es uno de los hombres que empieza a establecer lo que es la red de energía eléctrica en lo que es actualmente la ciudad de Buenos Aires. O sea, realmente era un hombre, un visionario y un innovador. La Primera Guerra Mundial muestra la importancia de la aviación, pero antes de eso, ya Newbery está diciendo hay que incorporarla al mundo militar. Y encuentra un hombre que recibe esa iniciativa que es Mosconi. Es así que se produce un hito fundamental en la historia del desarrollo argentino, que es el 10 de agosto de 1912, se funda la Escuela de Aviación Militar. ¿Cómo se consiguen los primeros aviones propios? Con donaciones. Se hacen suscripciones. Las empresas tabacaleras compiten entre ellas para ver quién puede donar mejores aviones para esa naciente Fuerza de Aviación Militar. Y en 1916 se da otro hito, él lo nombran director de lo que es el Servicio Aeronáutico del Ejército Argentino. Él entre 1912 y 1916 hace una obra enorme, crea talleres, va a formar mecánicos, va a formar un escuadrón para observación y después con lo que ha visto en Europa y lo que ha pasado antes, empieza a visualizarse también su uso como para aparatos de bombardeo y de caza. Más adelante se van a traer pilotos franceses que van a instruir a los pilotos argentinos. Entonces vinculamos directamente a Mosconi con Newbery y con lo que es el embrión del desarrollo de la aviación militar en la Argentina. En 1916, cuando él lo ponen al frente del Arsenal Esteban de Luca, el mundo se vuelve a ubicar en un contexto muy particular. 1914 a 1918, Primera Guerra Mundial. ¿Cómo afecta a la Argentina la Primera Guerra Mundial? En muchos, ¿no? Muchos aspectos la va a afectar. Pero hay uno muy vinculado a la actividad de Mosconi, que es la provisión de armamentos. Nuestros proveedores habituales, Francia, Inglaterra, Alemania, no nos vendían armas. ¿Por qué? Porque las necesitaban para emplear ellos en la guerra. Y tampoco recibíamos materias primas críticas necesarias para la guerra. Entonces la Argentina se encontró con un problema grave. No tiene dónde comprar armas. Y la mayor parte de nuestras armas eran compradas en el exterior. Eso lo ve Mosconi. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Como todo servicio de arsenales, la prioridad es el mantenimiento de las armas. Todos los componentes de las armas que él tiene que mantener, todo lo que puede, reemplaza los componentes importados por componentes nacionales. Cáñamo, cuerdas, madera, todas las piezas que puede las reemplaza. Porque pensemos de repente un cañón que queda fuera de servicio porque no puedo conseguir el repuesto, porque estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Esa es una visión que tiene. Y otra cosa importantísima, que después nosotros lo podemos vincular mucho con la gestión también de Sabio, es que hace un relevamiento de las industrias nacionales, de las privadas. ¿Para qué? Para ver
¿Qué cosas la industria privada argentina le puede proveer a las Fuerzas Armadas? El petróleo aparece como una fuente de energía tímidamente durante el siglo XIX. Ya se conocía desde la antigüedad. ¿Para qué se usaba antes de que la tecnología permitiera su aplicación al destilarse para crear combustibles? Bueno, había que crear el motor para que funcione con combustible. Pero previamente se utilizaba la brea para asfaltar las calles y sobre todo se utilizaba para extraer querosén. En 1865 tenemos los registros del descubrimiento de algunos yacimientos en Jujuy, después en Salta, después en Mendoza, en la Patagonia, a manos de particulares. ¿Qué hacían esos particulares? En esos pozos de petróleo lo extraían, lo procesaban y obtenían el querosén. Un hito fundamental vinculado con lo que es nuestro desarrollo petrolero y lo que es el mundo de los combustibles se da el 13 de diciembre de 1907. ¿Cuál es ese hito? Ese hito es el descubrimiento de un gran yacimiento, van a ser varios yacimientos de petróleo en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Estaban buscando unas napas de agua para conseguir agua y en un momento ven que la máquina sale líquido como viscoso. Lo primero que piensan, hay un problema de lubricación, hay algún fluido de la máquina que se nos está escapando. No, de repente explota, digamos, el pozo y sale el petróleo. Y son yacimientos enormes. Pero tampoco es fruto de la improvisación esto, por eso es la importancia de la planificación de la organización, porque en 1904 se había ordenado hacer un mapa geológico de la Argentina. Esa Argentina, que todavía gran parte de su territorio son territorios nacionales, no son ni siquiera provincias, esa Argentina que recién en 1885 ha empezado a consolidar su presencia en la Patagonia, no tiene idea de los recursos que tiene, porque no se investigó. Hay grandes espacios de nuestro país que no tenemos idea de los recursos que tenemos. Había habido algunos estudios muy importantes que había hecho Francisco Pascasio Moreno, el famoso perito Moreno, pero no teníamos idea de la potencialidad que tenía la Argentina. Ese mapa geológico permite empezar a entender cuál es la riqueza mineral que tiene la Argentina. Cuando se descubren esos yacimientos de petróleo en Comodoro Rivadavia, empieza una verdadera batalla que va a marcar muchísimo la vida de Mosconi. ¿Cuál es esa batalla? Mosconi, pensemos que en esa época está en Europa. Es la discusión de quién tiene que explotar ese petróleo. El mundo estaba dominado por dos grandes empresas monopólicas. Van a escuchar con mucha frecuencia la palabra trust. El trust es una empresa que domina un sector de la actividad económica. Todo lo que era extracción del petróleo a nivel mundial lo dominaban dos empresas. Una que era norteamericana y otra que era anglo-holandesa. Y entre ellas se ponían de acuerdo, había a veces roces en algunos lugares, pero entre ellas controlaban todo el mercado del petróleo y de los combustibles, con toda la visión de que en realidad la energía que iba a dominar en el futuro era claramente la derivada del petróleo. Esas empresas, cuando veían algo como lo que había pasado en Comodoro Rivadavia, ¿qué era lo que hacían? Empezaban a presionar para controlar esos yacimientos. Querían ellos tener el monopolio de lo que era el mercado de los combustibles. Y empieza una discusión para que ese recurso que es argentino lo exploten los argentinos y la ganancia le quede a los argentinos. Y a partir de 1922 empieza la etapa de la vida de él, que es por la cual más lo conocemos, que tiene que ver con la creación de YPF. YPF nace el 3 de junio de 1922. Es un decreto del presidente Hipólito Yrigoyen, presidente radical, que ya cuando está terminando su primera presidencia, crea yacimientos petrolíferos fiscales. Vuelvo a insistir en la fecha, 3 de junio de 1922. El 19 de octubre de 1922, Mosconi es nombrado director. Ya es la presidencia del sucesor de Yrigoyen, que es Marcelo Torcuato de Alvear. Y es realmente impresionante, conmueve el trabajo de Mosconi en estos años. Traza un plan en 3 etapas. Él dice, lo primero que tenemos que lograr es la etapa A, que es el autoabastecimiento de combustible. Es decir, la Argentina producía una cantidad muy limitada y el resto que hacía lo importaba, dependía de compañías extranjeras. Nosotros lo que tenemos que lograr es producir la cantidad de combustible que necesitamos nosotros. Hay una anécdota muy particular que influyó mucho en este pensamiento de Mosconi. Cuando él está a cargo de este desarrollo embrionario de nuestra aviación, en un momento los aviones que estaban a cargo de él tienen que hacer un ejercicio militar. Entonces él envía un oficial del ejército que se entrevista con un ejecutivo, con un funcionario de la West Indian Oil Company, que era la empresa que proveía de combustible de aviación al ejército argentino. Este ejecutivo, este joven, le dice que no le va a vender combustible porque la política de la empresa es que hay que pagarlo en el momento. La compra del Estado no es así, no es que el oficial iba con un fajo de billetes y le da. Y entonces este hombre de la West Indian Oil Company se niega a venderle el combustible. Mosconi se indigna, y se indigna por dos cosas.
La primera, porque estaba en juego el honor del ejército. De alguna manera esto era poner en duda que el ejército le iba a pagar. Y la segunda, él razona, y esto va a influir decisivamente en su visión sobre lo que tiene que ser YPF, es: esto se dio durante un ejercicio. No pudimos hacer el ejercicio. Ahora, en una situación de guerra, un ejército que no puede mover sus tanques, sus camiones, que no puede mover de repente tampoco la armada sus buques, pierde la guerra. O sea, la cuestión de la defensa del petróleo, del autoabastecimiento del petróleo y de los combustibles es una cuestión de defensa y de seguridad nacional. Es una cuestión estratégica. No es un producto que uno puede ir a comprar a cualquier lado. Y además, ¿quién te lo vendía? Solamente 2 empresas. Y por eso él plantea, la primera etapa es lograr el autoabastecimiento. La segunda etapa es lograr el dominio del mercado y de los precios. Él decía, había que llevar el combustible de YPF y los surtidores a todos los rincones del país. Y eso implicaba entrar en pulseada con esos trusts. ¿Por qué planteaba esto? Porque él decía, de esa forma nosotros vamos a poder controlar los precios. Cada litro de combustible que está en el surtidor tiene un costo. Ese costo tiene que ver con la exploración, con la extracción, con el procesamiento, con el destilado, con la distribución, con los sueldos de los empleados. Él revisa todo el proceso. Hay 2 anécdotas que lo pintan de cuerpo entero. Una muy sencilla, él en un momento tiene que firmar una orden de pago para la empresa que proveía lo que eran los seguros de los empleados. Y él ve que la cifra es altísima. Dice, bueno, lo brindaron el servicio, lo voy a pagar, pero a partir de este momento este servicio lo va a dar el Estado. ¿Por qué? Porque es mucho más económico. Una forma de bajar los costos de producción. Y la otra, que es muy pintoresca, él estaba caminando por las oficinas de YPF y encuentra en el suelo una hoja de papel carbónico. Y estaba buena la hoja de papel carbónico y él se enoja. ¿Por qué? Porque decía que era un recurso del Estado que se estaba desperdiciando. Él entendía que si uno optimizaba lo que eran los costos en cada etapa, que iba desde el papel carbónico hasta la extracción o hasta la destilación, hasta el transporte, iba a bajar el precio del combustible. Cuanto más barato es el combustible, más barato es el flete. Cuanto más barato es el flete, más barato es el producto. Cuanto más barato es el producto, más competitivo es. Proveer de combustible más económico a la industria argentina iba a hacer que la Argentina como potencia económica fuera más competitiva. Y la tercera etapa es la de la nacionalización del petróleo. ¿Qué quería decir esto de la nacionalización? Que todo el petróleo que se explotaba en la Argentina fuera explotado por YPF. Él consideraba que el recurso era propio, era muy valioso, entonces la ganancia le tenía que quedar a los argentinos. YPF, fundada el 3 de junio de 1922. Mosconi, nombrado director el 19 de octubre de 1922. En 1924 se está produciendo el primer combustible para aviación. En 1925 está en funcionamiento una destilería enorme que es la de Ensenada. Y en ese tiempo se crean oleoductos, se simplifica el sistema de transporte, se hacen nuevas exploraciones, se crean, digamos, nuevas dependencias para todo lo que es la gestión administrativa y la dirección de YPF, se crean depósitos de combustible, esa gestión en tan poco tiempo. Hay otro hito muy importante en 1927, que es una gira que él hace por Iberoamérica. En esa gira, ¿qué es lo que va a hacer Mosconi? Va a mostrar ese modelo de YPF. ¿Por qué? Porque él decía que Iberoamérica completa tenía que ser independiente económicamente. Una visión prácticamente sanmartiniana en este aspecto. Y hay otro hecho que realmente es conmovedor, que es impresionante, que sea el 1 de agosto de 1929. YPF, creada, no me canso de decirlo, en 1922, 7 años después, tiene surtidores en todo el país. Ha optimizado los procesos de producción del petróleo y de sus derivados. ¿Y qué es lo que logra hacer? La etapa B, baja los precios de los combustibles. ¿Qué tienen que hacer las empresas extranjeras? Tienen que bajar los precios de los combustibles de ellos, porque si no la gente no se los compra. Pensemos lo que son estos monstruos, europeo y norteamericano, controlando el mundo. Y acá en la Argentina, en un país perdido en el sur del continente, es un hombre, es Mosconi, es la Argentina, es YPF la que le logra torcer el brazo. Y le obliga a bajar los precios. Y le obliga a que actúen bajo las condiciones de nuestro país. Ese era Enrique Mosconi. Y eso hace nuestros productos más competitivos, más ubicables, más comercializables a nivel mundial. Y mejora la calidad de vida de los argentinos. Mosconi tiene un texto que realmente es conmovedor, en el cual él habla loas de la gesta sanmartiniana y dice, esto nos dio la independencia política. Esto que pasó el 1 de agosto de 1929 es un paso para la independencia económica. Lamentablemente, la etapa número 3, que es la nacionalización,
que el debate había comenzado en el Congreso, no se logra concretar. ¿Por qué? Porque se produce la revolución del 6 de septiembre de 1930. Esa revolución, que la encabeza el general José Félix Uriburu, es multicausal, es decir, es raro que una revolución tenga un solo propósito. Generalmente participan distintos grupos con distintos propósitos, pero muchos historiadores plantean que una de las patas, una de las vetas de esa revolución tiene que ver con el apoyo de los trusts a la revolución. ¿Por qué? Porque si se cumplía lo que quería Mosconi, se iban a nacionalizar los recursos petroleros de la Argentina. Por eso algunos historiadores usan la expresión esa revolución tuvo olor a petróleo. Mosconi se resiste, Mosconi defiende el gobierno constitucional y por eso termina arrestado. Y el 9 de septiembre, 3 días después de que estalló la revolución, él va a ser directamente detenido y va a renunciar a la dirección de YPF. Ya Mosconi igual estaba bastante afectado de salud, empezaba a desarrollarse una hemiplegia y en 1933 él ya se retira directamente. Y va a morir en 1940, el 4 de junio de 1940, mientras vivía en una casa que compartía con 2 hermanas. Esa casa estaba hipotecada, la había comprado con un crédito hipotecario. Cuando él muere todavía se debían cuotas. ¿Saben con cuánto muere Mosconi? Con 9 pesos con 50 en su cuenta de banco. 9 pesos con 50, quien había sido director de YPF. Nunca Mosconi aceptó un sueldo que no fuera el que le correspondía por el grado militar que estaba teniendo. Pensemos en un hombre que manejaba los yacimientos de petróleo, las destilerías, el transporte, parte de lo que eran los puertos. Todo eso manejaba Mosconi. Ese es el ejemplo de sacrificio, ese es el ejemplo de entrega, ese es el amor a la patria en el estado más, pero más puro. Ese es el espíritu sanmartiniano. Y después fue un hombre de acción, no fue un hombre de escritorio. Él tiene una frase que creo que sintetiza lo que fue su vida, en un país en el cual siempre hay muchas ideas, pero hay pocos que las llevan a la práctica. Él dijo, es bueno vitorear a la patria, pero mejor es ayudarla a vivir, contribuyendo a su engrandecimiento, progreso y libertad. Y no tenemos ninguna duda que él lo logró.